Buenos días, iglesia. Qué bendición estar con ustedes el día de hoy para tomarnos hoy un delicioso cafecito con Dios. Dios les bendiga. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema bien importante y es sobre los propósitos que Dios tiene en esta tierra. Señor, yo te pido que este cafecito llegue a los corazones, Señor, de las personas que se están conectando. Te pido que les bendigas, que les ayudes, que les muestres, que les abras los ojos, Señor, para que ellos puedan, Padre, ver lo que tú tienes para ellos. Y aprovecho este momentico para darle un saludito a María Paula. María Paula, te mando un abrazo grande. Muchas gracias por esas felicitaciones. Ampi también, muy buenos días. Qué bendición. Muchas gracias por esas felicitaciones, Mari. Que el Señor te bendiga. Mami, un saludo también para ti. Qué bendición poder levantarnos hoy tempranito a tomarnos un cafecito, y muchísimas gracias a todos ustedes por esos buenos mensajes de felicitaciones. A Amparo, a mamá, a María Paula, gracias, de verdad, qué rico poder levantarse y tener esas felicitaciones de ustedes que realmente me llegan al corazón. Qué bendición. Y qué bueno que estén aquí, sigan comentando, sigan compartiendo. Y vamos a hablar acerca de esos propósitos que el Señor tiene. Y vamos a empezar hablando de la historia de José el soñador. José fue un hombre que desde muy joven el Señor le había entregado dones. Y uno de esos dones era que él podía interpretar los sueños. Pero también el Señor le regalaba sueños, donde él le mostraba su destino en esta tierra. En alguna oportunidad, él tuvo un sueño, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 37. Y en el versículo 5 dice lo siguiente: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que un manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos alrededor y se inclinaban ante el mío. Y miren lo que le contestan los hermanos al ver el sueño: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y continuaba soñando. Y otro de los sueños era que también el sol, la luna y 11 estrellas también eran, que se inclinaban a él. Incluso el papá le llegó a decir: ¿cómo así que tú tuviste ese sueño, que tu mamá y tus hermanos, vamos a hacerte a ti cierta reverencia? Y él seguía soñando, pero el papá meditaba en eso y los hermanos la aborrecían aún más. Desde que tenía 17 años alrededor, aproximadamente, ya el Señor le había mostrado cuál era su destino, cuál era su propósito y qué era lo que venía a hacer Dios en esta tierra. José iba a ser un gobernador en Egipto, pero él en ese momento no entendía, solamente veía que le hacían reverencia, solamente sabía que había cierta solemnidad ante él por parte de su familia, pero él no entendía por qué. Pero eso lo que hizo fue levantar la envidia y los celos entre sus hermanos. Ahora, no solamente era el soñador, también el papá le había regalado una túnica de diversos colores. Y esa túnica tenía una representación, y tiene una representación muy bonita, y consiste básicamente en ese amor que le tenía Israel a José, que era su hijo predilecto. Y José llevaba una túnica de diversos colores. ¿Y qué representa esa túnica de diversos colores? Esa túnica representa el favor de Dios en la vida de José. Esa túnica representa el amor que había de Dios por él. Ese favoritismo simbolizaba también que Dios iba a estar con él en medio de todo, pero también simbolizaba la autoridad que había sobre la vida de José.
Es decir, que él tenía una autoridad y tenía un vestido de príncipe, porque la túnica representaba una vestimenta de príncipe por encima de sus hermanos. Entonces yo también quiero aprovechar y darle un saludo a Alejandra. Muy buenos días, qué bendición que estés con nosotros tomándonos este cafecito. La túnica que tenía José era una túnica de la realeza. Representaba el favor de Dios, representaba que era una persona distinguida, representaba que era una persona que estaba, sí, por encima de los demás, porque no todas las personas tenían la oportunidad en ese entonces de vestir una túnica de diversos colores debido al costo, debido a la elaboración que tenía esa túnica. Tal vez los hermanos se miraban y decían, nosotros tenemos una túnica normal y este, que es el más pequeño, tiene la mejor túnica, las vestiduras de gala que está por encima de nosotros. Y es tremendo porque esa túnica que representaba la autoridad que Dios había puesto sobre José, debido también a su integridad, fue lo que movió el corazón de sus hermanos en envidia, en rabia, en celo, para poder que después planear acabar con su vida e incluso venderlo a sus hermanos. Entonces, vender a su hermano como esclavo. Situación que representa algo muy terrible, porque lo que hicieron con José cuando José fue a verlos fue que planearon quitarle la túnica. Aquí vemos un complot de hermanos por una túnica, por una vestimenta que representaba la autoridad y que sencillamente al quitarle la túnica era el deseo de ellos de despojarlo de la autoridad que su padre le había entregado. Entonces, si bien sabemos que toda autoridad es puesta por Dios, es Dios el que da ese privilegio, el que viste a cada persona, porque si bien pensamos, la autoridad no es algo que nosotros podamos tener de manera física, sí se representa con la vestimenta, y esa era una representación palpable de lo que era una representación de la autoridad. Ahora, José sabía que él tenía algo diferente con el resto de sus hermanos. Él sabía que algo iba a pasar con él. Él sabía que su posición no era una posición desfavorable ante los demás, porque ya Dios le había mostrado cuál era su destino profético, cuál era su destino en esta tierra, cuál era su propósito. Entonces José tuvo la bendición desde muy temprana edad, a través de sueños, el Señor le reveló a él cuál era su propósito aquí en la tierra. Él lo sabía. Él no tenía duda. Dios se lo había dicho en un sueño y se lo había confirmado en otro sueño. Él sabía que él vendría a ser cabeza y no cola. Él sabía que él había sido mandado y ungido por Dios para dirigir a los demás. Y como era un niño y como los hermanos lo veían pequeño, les daba rabia, les molestaba. Este que viene a hacer aquí. Recordemos que cuando el papá le dio la túnica, José tenía 17 años, era un pelado, era joven. Entonces, esa representación de la autoridad en una persona tan pequeña era también el designio, el sello de Dios en la vida de José, de que él venía con un propósito: gobernar a las personas, gobernar a las naciones. El Señor levanta y quita y pone reyes como él quiere. Dentro de los designios divinos estaba que José gobernara naciones, gobernara en su pueblo. Entonces eso se lo mostró y Dios se lo hizo saber a José desde que era muy joven. Y aquí vemos esa representación física con una túnica. Los hermanos quisieron despojarlo de ese propósito santo por el cual venía José, quitándole la túnica. Incluso dice la palabra de Dios que le hicieron pasar por muerto y que esa túnica la mancharon de sangre como si estuviera muerto. Mira, ve, aquí está José. Tú reconoces, le decían al papá, ¿tú reconoces esta túnica? Es de tu hijo. ¿Será la que tú le diste a tu hijo? Imagínense, como si esa autoridad, como si ese propósito estuviera perdido, estuviera dañado, estuviera acabado. Y en los propósitos de Dios, dice la palabra de Dios, que los propósitos de Dios y sus designios no pueden ser estorbados. Cuando Dios levanta,
cuando Dios desde el vientre levanta una persona con un propósito, dice la palabra de Dios, que esos designios no pueden ser estorbados, que eso se va a cumplir aunque las personas, aunque los hermanos, aunque se quieran levantar en contra de esos designios de Dios. Dios había elegido una persona para que fuera el gobernador de Israel. No eran a toda la tribu de Israel, fue solamente a uno, fue a José. Y los hermanos, al ver ese designio, al ver esa convicción, al ver al saber que su llamado era ese, les presentó molestia, les duda, ¿por qué él y tal vez no yo? ¿Por qué esa persona si yo soy mayor que él? Si yo tengo tantos años en el evangelio, si yo tengo tales cualidades que tal vez esa persona no tiene. Pero aquí no se trataba de la edad, no se trataba de las cualidades intelectuales, físicas, no se trataba de eso. Se trataba de los designios proféticos de Dios en la vida de una persona. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos decidieron que ese propósito no se podía cumplir. Ellos decidieron que esa autoridad que emanaba de en la vida de José se tenía que acabar. No más. Y creo que de las cosas más difíciles para una persona es aceptar la autoridad de otra sobre uno, entendiendo y aún sabiendo que Dios es el que pone la autoridad. Y la autoridad no es para hacer estorbo, sino para que esa misma autoridad nos impulse a alcanzar nuestro propósito y nuestro designio. ¿Qué significa propósito? Es la intención original o la razón por la cual algo fue creado. Mi pregunta es, ¿sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes por qué Dios te creó? ¿Sabes por qué el Señor te ha llamado? ¿Sabes para qué el Señor te ha ungido? ¿Sabes cuál es tu misión en esta tierra? Que de manera de que si venga alguien o algún grupo de personas a despojarte de ese propósito, tú puedas volver a levantarte y seguir caminando, entendiendo que los propósitos de Dios son más grandes que los designios o lo que la gente desea. Tienes esa capacidad de entender que por encima de la voluntad de Dios no hay voluntad humana. Si entendemos cuál es nuestro propósito, podemos vivir incluso entendiendo cómo actuó José. José estuvo preso, fue vendido por sus hermanos, pero nunca se apartó de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios estaba con José. Es decir, que en ese dolor, en esa tribulación, en esa cárcel, en esa esclavitud, Dios estaba con él. De manera que todo lo que hacía José, Dios lo hacía prosperar. Y que ese designio de quitarle la túnica, de quitarle la autoridad, no se iba a cumplir. Y yo quiero aprovechar a Margarita. Cecilia, te mando un abrazo, qué bendición. Muchísimas gracias por esas felicitaciones. Que el Señor te bendiga, Margarita. Qué bendición que estés con nosotros conectadas en este cafecito. Y entendemos que no podemos no podemos dejarnos despojar de un propósito por el cual nosotros hemos sido diseñados desde el vientre. Muchas personas han sido marcadas y han sido engendradas y Dios las ha mandado, y el propósito por el cual Dios las ha mandado ha sufrido oposición, ha sufrido daño, han querido despojarle. Y resulta que José nunca eligió ni nunca le pidió al papá que le diera esa túnica. El papá lo vistió así, también guiado por Dios, para marcarlo para usted. Usted es el que va a gobernar. Y así fue. Así fue. Aunque le quitaron la autoridad, aunque le quitaron la túnica, aunque fue vendido. Y qué bendición cuando el Señor nos restaura. ¿Usted sabe qué es la restauración? Restauración significa volver a levantarse. Eso es lo que el Señor hace en la vida de una persona, marcada con un designio, marcada con un propósito, marcada por su voluntad. El Señor anhela que vivamos en sus propósitos santos. Y mire lo que dice, y quiero leerles Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios hace que todas las cosas
cooperan para bien de quienes le aman y son llamados según el propósito que Dios tiene para ellos. Lo malo que nos puede pasar, por lo general, está marcado con un propósito de Dios en su vida. Siempre se ataca o siempre se quieren las personas oponer a un propósito que Dios ya tiene establecido. Pero ¿por qué si el Señor me dijo esto y me está pasando esto justo en el propósito? Porque el Señor sabe que ese propósito se tiene que cumplir, pero hay oposición. Entonces, si usted no está bien ceñido en Dios, ese propósito no se va a cumplir. ¿Qué tal que José se hubiera apartado del Señor? ¿Qué tal que en la esclavitud hubiera dicho, pobrecito de mí, si yo soy íntegro y Dios me tiene aquí preso? No, fue Dios acompañándolo, fue Dios formándolo, fue Dios direccionándolo, fue Dios apartándolo de sus hermanos, que realmente en ese entonces sus hermanos no eran personas de testimonio, no eran personas que amaran o tuvieran temor de Dios, sino que estaban perdidos en delitos, tanto así que lo querían matar. Y por lo general los ataques y la oposición es en el propósito eterno que tiene una persona. Y miren lo que dice. Quiero que me acompañe a leer Gálatas 5, versículo 7. Vosotros corréis bien, bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Si venimos haciendo lo correcto delante de Dios, ¿qué nos pasó para que pudiéramos dejar de caminar con Dios? Para que ese propósito no se cumpliera. José tenía todas las características para dejar atrás su propósito. Un propósito tan grande, tan extraordinario. Ataque, mentiras, calumnias, rechazo, todo. Él lo sufrió todo. Pero el propósito de Dios se cumplió. Él no dejó atrás ese propósito. Él no dejó de caminar bien. Él no dejó que los estorbos que venían a su vida dañaran el plan divino de Dios. Y entendió que el propósito de Dios era más grande que el sufrimiento que había vivido. El sufrimiento no puede cegarnos a caminar con Dios. El sufrimiento no puede desviarnos del propósito santo de Dios. El Señor anhela esos propósitos por los cuales hemos sido creados, hemos sido originados, se puedan cumplir. Y el Señor tiene la capacidad y Dios tiene algo, que es que Dios todo lo hizo bueno. Dios lo hizo bueno cuando Él creó todo el universo, dice, y Dios todo lo hizo bueno. No había maldad. Y en Dios no hay maldad. La maldad se origina en el corazón del hombre. Y en el corazón es donde se origina la maldad, ¿verdad? Porque Dios todo lo hizo bueno. ¿Qué pasa cuando la maldad quiere frenar la bondad de Dios y los propósitos de Dios en esta vida? No es Dios el que hace, el que tienta. No es Dios el que permite Dios permite lo malo, ¿verdad? Pero en Dios no hay maldad. Estamos en una lucha. Está Dios, la bondad, y está el mundo de las tinieblas, donde se rigen por la maldad. Pero Dios lo hizo todo bueno. En el corazón se halló la maldad. ¿Qué pasa? Dios tiene el poder para tornar la maldad que pueda existir o que haya caído sobre una persona, tornarla en bondad. Eso lo hace el Señor. Aunque haya maldad, aunque sobre una persona haya caído maldad, que fue el caso de José, que la maldad cayó sobre él para que no se levantase, Dios tiene todo el poder para que la maldad que haya caído sobre una persona que quiera menguar un propósito, esa maldad Dios la puede convertir, solo Dios, en bondad. Vemos el poder transformador de Dios de la maldad. Dios tiene ese poder. Es que le hicieron tal maldad a tal persona, pero Dios puede hacer con su poder creador cambiar eso. En Dios no hay maldad porque Dios es todo bondad. Pero la maldad que hay en el corazón de las personas, que se originó en el corazón de Luzbel, donde se halló maldad, es lo que el Señor tiene el poder de esa maldad que hay en el corazón de transformarla. Y quiero que usted me acompañe a ver eso. En Génesis 1:31 dice, y Dios vio que todo era bueno, todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo era bueno. Dios es bueno, ¿verdad? Y miren lo que dice José cuando entendió el propósito de Dios en su vida.
y que no había maldad que pudiera frenar ese propósito. Génesis capítulo 50 del 20 al 22. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Para hacer lo que vemos hoy, para darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló. José les habló con cariño y vivió José junto a su familia y junto a su padre. Vemos el poder transformador de Dios, de la maldad en bondad. Dios tiene todo poder y Dios tiene soberanía sobre lo malo, sobre la maldad. Dios tiene, sí hay maldad porque estamos en un mundo caído. La maldad entró cuando el hombre pecó, cuando desobedeció a Dios. El mismo hombre le entregó la autoridad a las tinieblas. Pero cuando hemos nacido de nuevo, estamos en el reino de los cielos. Y el Señor venció la muerte en una cruz. Tiene autoridad sobre toda la maldad. Y el Señor, vemos ese poder transformador. Lo malo que podamos haber vivido, el Señor lo puede tornar en bondad, lo puede cambiar. Y esto es porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Conforme al propósito son llamados. Conforme al propósito. Conforme el Señor lo diseñó a usted. Entonces en Dios hay bondad. Dios es todo bondad. Y si, viví una situación dolorosa, viví esto que me hicieron, hoy con este cafecito nos vamos contentos porque el Señor tiene poder de transformar ese dolor, esa adversidad, esa tristeza en bondad, como pasó por José. Él entendió que ese dolor, que eso que vivió, que esa circunstancia adversa, que esa prueba tan grande de ser esclavo, se trataba de solo una formación de Dios para prepararlo a su destino, para prepararlo a su llamado, a su propósito eterno, que era ser el gobernador de Egipto y de aún salvarle la vida a muchas personas, porque siguió creyendo en Dios, porque no dejó que el dolor lo cegara, porque entendió que bueno, eso que lo vendieran en Egipto como esclavo fue algo malo, pero Dios en su bondad pudo transformar ese plan maquiavélico en el destino que Dios tenía para él en Egipto. Qué bendición y cómo es bueno el Señor. Lo malo que me pueda pasar puede ser transformado en las manos de Dios. Puede ser cambiado. Eso que viví, eso que me hicieron, eso que le hicieron a José, puede el Señor tornarlo por su amor y por su misericordia en bondad en nuestra vida. Hermanos, qué bendición, y para mí ha sido un privilegio poder compartir con ustedes este cafecito con Dios y entender que Dios transforma cualquier circunstancia, cualquier situación, que siempre de su mano vamos a tener la victoria si perseveramos, porque dice la palabra de Dios que Dios estaba con José en la cárcel, cuando era esclavo, en todo momento. Esa comunión no puede fluctuar, no puede acabarse, tiene que estar ahí y veremos cumplido esos propósitos eternos de Dios sobre nuestra vida. Amén. Bendiciones, iglesia. Gracias por compartir conmigo este delicioso cafecito con Dios. Que Dios les bendiga.